Hola a todos, soy Coloma y hoy os traigo un tutorial que llevabais mucho tiempo pidiéndome, muy parecido al que hice de Tractor, que os lo dejo en la descripción, pero esta vez del software de Pioneer, de Rekordbox. Este software nació inicialmente como un software de análisis en el que tú preparabas tus canciones, preparabas los puntos de QE, la velocidad, los exportabas a un USB y te ibas a tu evento con las canciones ya pues un poquito más preparadas para no perder tanto tiempo mientras estás pinchando. En aquella época utilizábamos para pinchar desde el ordenador, utilizábamos Tractor o Serato o Virtual DJ y Pioneer dijo, bueno, ¿y por qué no puedo hacer yo un software parecido para pinchar live con el ordenador? Y entonces nació Rekordbox DJ. Esta es la parte de export que os comentaba para analizar las canciones y exportarlas a un USB. Esto es gratuito, sigue siendo gratuito a día de hoy. Y añadieron este menú, el menú Performance, que ya se parece mucho más a lo que sería pues Tractor o Serato. Además hay un tercer menú que es la versión Lighting, que es algo nuevo que están probando ahora. Es para controlar automáticamente tus luces a través de un interface de Pioneer que vale como unos 300 o 400 euros y tú estableces puntos de QE igual que para las canciones, para las luces. Cuando la canción llega a ese punto de QE, automáticamente manda una señal a tus luces pues para que haga un efecto diferente. Ahora mismo no veo mucha gente que lo esté utilizando y bueno, yo además no lo conozco, así que hoy no os voy a hablar de él, me voy a centrar en la sección de Performance. Esta es la pantalla principal, es importante que tengamos todo a nuestro gusto, pues si nos gusta ver más canciones o menos, o todo bien preparado, que dediquemos unos minutos a preparar esta vista porque es la que más vamos a ver. Desde aquí podemos elegir si queremos los decks horizontales, verticales estilo Serato, 4 decks, o la opción de browser, que lo que hace es ampliar el espacio de las canciones para poder ver más canciones más fácilmente. La opción de browser siempre la podemos abrir también clicando en presionando en el espacio y abrimos browser. Seguimos, desde aquí podemos ver los efectos y configurarlos, el sampler, la mesa de mezclas interna en el caso de que estemos utilizando la opción de pinchar internamente, aquí para grabar nuestras sesiones y la opción de luces que, como os comento, hoy no la tocaré. Además tenemos el mapeo de MIDI. Ahora mismo no tengo nada conectado, entonces no aparece, pero cuando conectamos una controladora, desde aquí podemos mapear todos los botones. Es un mapeo sencillo, no es tan potente como el de Tractor, pero a la vez es muy estable. Es muy estable y va muy bien. Si lo que conectamos son unos CDJs de Pioneer, no nos va a dejar mapear nada porque lleva su propio mapeo oficial. Pero si conectamos cualquier otra controladora MIDI, que lo bueno es que admite controladoras de otras marcas y a través de aquí podemos hacer nuestro mapeo. Seguimos la opción de configuración, que ahora entraremos a fondo, volumen general, carga de la CPU que está utilizando en este momento el ordenador, batería, la hora y las opciones de maximizar y minimizar. Aprovechando que estoy aquí, os enseño este menú que es muy útil. Display all missing files. Esto lo que hace es que busca las canciones que hemos movido de su sitio original o eliminado y que si las fuéramos a cargar, la típica canción que nos da fallo porque ya no está. Entonces desde aquí el ordenador las busca y las elimina. Yo, como lo hice hace poquito, pues todas las canciones que tengo están bien. Bueno, seguimos. Aquí a la izquierda tenemos un explorador de accesos directos en el que podemos poner las carpetas que más utilicemos. Aquí tenemos nuestro explorador completo con todas las playlists, samplers, etcétera, etcétera. Los histories, que es muy interesante. Aquí tenemos la taglist, que es donde podemos ir preparando canciones que vamos a poner próximamente, o podemos precargar playlist para tener un acceso más directo y no andar buscando entre todas las que tengamos aquí. Por aquí tenemos la opción del grid. Esto lo que hace es cuando el software analiza la canción no ha puesto bien el punto de inicio,
que en este caso sería aquí. Si lo pone en otro sitio distinto, desde aquí lo podemos mover y ajustarlo al punto exacto. De esta manera siempre quedarán cuadradas las canciones si utilizamos el modo automático. Y además en las canciones que varían de velocidad podemos establecer varios puntos para las variaciones de velocidad. El software ha ido mejorando bastante y ya él solo analiza los cambios de velocidad muy bien, pero bueno, al principio era algo bastante útil de utilizar. Además aquí tenemos un montón de menús como los Pad FX, el Beat Jump, el censurador, bueno, un montón de opciones que os invito a que probéis vosotros. Y aquí tenemos la duración de los loops y demás información a la hora de pinchar. También de aquí tenemos un menú en el que podemos poner diferentes etiquetas a las canciones, por estilos, por colores, por puntuación incluso. Y además él aquí nos buscaría automáticamente canciones similares o en BPMs o bueno, lo que él llama canciones recomendadas. Y un truco, muchos me preguntáis dónde está el Automix, pues aquí está la sección de Automix. Simplemente añadimos las canciones y le damos Automix. Bueno, seguimos, nos metemos ya a la configuración, a lo importante. Empezamos por vista, tenemos aquí el idioma, tamaño de la fuente, esto va muy bien para los miopes como yo, no tener que acercarnos tanto al ordenador. Además podemos elegir si la queremos en negrita o no. Distancia de interlineado para que no nos agobien tanto todas las canciones juntas. Que el track seleccionado esté siempre en el medio del browser. Y esto es muy interesante porque cuando pinchamos más de 30 segundos una canción o cuando la reproducimos durante más de 30 segundos, el software considera que ya la hemos puesto y la pone en verde. Cuando apagamos el programa, si queremos que todas vuelvan a su estado inicial color blanco, pues debemos seleccionar este botón. Esto va muy bien porque así las que están en verde ya sabemos que las hemos puesto y pues es más cómodo. Desde aquí podemos seleccionar qué queremos que se vea en nuestro browser. Si tenéis alguno de estos softwares, Beatport, SoundCloud o iTunes, podéis verlo aquí también, todos los playlists que tengáis preparados. Yo no utilizo ninguno, entonces solo tengo el Explorer. Paleta de playlist, ver los cues en la previsualización. Y bueno, otra serie de opciones que os invito a que investiguéis. Por ejemplo, aquí podemos elegir que la forma de onda se vea en azul, como antiguamente, o en color, como las opciones más modernas. Pues a mí me gusta más en color. Y bueno, alguna opción más de configuración. Pero lo importante está aquí. Esta pestaña debemos conocerla muy bien porque es donde vamos a poder elegir nuestra tarjeta de sonido. Ahora mismo no hay nada conectado, entonces está utilizando la tarjeta interna, pero si conectamos cualquier controladora o CDJs Pioneer, lo podremos seleccionar desde aquí. Truco importante, si conectamos dos CDJs Pioneer, como el software solo puede reconocer una tarjeta de sonido, debemos hacer un paso previo si estamos trabajando con Mac. Si estamos trabajando con Windows, instalamos el driver y ya está. Si estamos trabajando con Mac, debemos o manualmente o automáticamente, con este software que el propio Pioneer nos proporciona, abrir este software. Aquí aparecerían los dos CDJ, seleccionarlos, darle a OK y nos crearía una tarjeta de sonido agregada. Esto que es, los dos CDJs los juntaría en una tarjeta de sonido que podríamos elegir desde aquí. Si nos aparecen los dos CDJs separados, si seleccionamos solo uno, solo nos va a funcionar ese. Entonces debemos seleccionar CDJ Aggregator. Además, podemos seleccionar si queremos utilizar la mesa de mezclas interna del software o mesa de mezcla externa, y en función de lo que seleccionemos, estos menús van a cambiar. Si utilizamos mesa de mezcla externa, podemos asignar cada output a un deck. Pues el output 1 suele ser el deck izquierdo, el output 2 deck derecho, y si trabajamos con más deck, pues lo siguiente. Si trabajamos en modo interno, las opciones cambian y nos deja elegir el master output, los cascos y el DJ booth.
Bueno, seguimos. Pasamos a la sección de análisis. Aquí le vamos a ayudar al software para que analice nuestros tracks de manera más eficiente. Le vamos a decir en qué BPMs suelen estar nuestras canciones habitualmente, qué queremos que nos analice, si el BPM, el tono de la canción y la fase también, y además si queremos que este análisis sea automático o no, y que cuando esté analizando a la vez que estamos pinchando nosotros, a qué dé prioridad, si a lo que es el software con la mezcla en sí, sería el modo performance, o el modo normal, él decide a qué le da prioridad. Yo en este caso lo utilizo normal porque mi ordenador es potente y no tiene problemas de CPU, entonces nunca se me entrecorta aunque esté analizando al mismo tiempo. Pasamos al menú de controller. Desde aquí tenemos una opción importante que es el Eject Load Lock. ¿Esto qué hace? Cuando está sonando una canción y cargamos otra encima, no nos va a permitir hacerlo. Esto es para que no nos equivoquemos y sin querer carguemos algo encima de la canción que está sonando. Si está en lock, nos va a decir que está sonando una canción y que debemos pausarla antes de poder cargar otra. Yo os aconsejo que siempre lo tengáis puesto. Esto es la búsqueda con el dedo en los CDJs o en las controladoras. Yo, como no la utilizo, la tengo también bloqueada. Los memory queue, las opciones de carga, si queremos que la reproducción comience en el primer punto de hot queue o de queue más cercano al inicio. La opción de instant doubles para mandar una canción que esté sonando en un plato a la otra. El nivel del autocue para que el software detecte cuándo comienza la canción y ponga ahí el punto de inicio. Aquí un truco. Hay veces que utilizamos el software con los CDJs de Pioneer, estamos en vivo con ellos y lo dejamos más o menos configurado así, apagamos el programa y al día siguiente vamos a otro evento y vemos que las canciones no nos inician de manera normal, sino que inician como gradualmente. Esto es porque nos hemos dejado esto activado y simplemente hay que volverlo al inicio. Más opciones. El Beat Sync lo que hace es, cuando utilizamos el botón de sync, de sincronizar, nos ajusta o bombo con bombo o la velocidad de las dos canciones, pero no necesariamente bombo con bombo. De esta manera nos ajusta la velocidad, pero nosotros somos los que ajustamos los dos bombos y de esta manera nos ajusta la velocidad y además bombo con bombo. Desde aquí podemos seleccionar que nos permita sincronizar aunque tengamos los BPMs al doble o a la mitad de velocidad que la canción anterior. Seguimos con las opciones del mixer y desde aquí podemos elegir si queremos que automáticamente nos ajuste el volumen de la ganancia o que no lo haga, el tipo de ecualización, el tipo de curva de fader y el output level. Otro truco. A veces me preguntáis, es que se oye menos cuando utilizo el ordenador que cuando pincho con USBs. Esto es porque el software de serie viene con esta configuración, viene a menos 15 dB para que no os sature. Pero no hay problema en ponerlo en cero siempre que tengamos cuidado suficiente a la hora de pinchar. Seguimos, podemos seleccionar número de unidades de efectos, sampler, nuestras grabaciones, donde queremos que se graben y otras opciones. Y pasamos a la pestaña de teclado. Desde aquí podemos mapear nuestro teclado para pinchar con el teclado del ordenador, pero yo en mi caso lo que hago es elegir ningún teclado. ¿Qué gano con esto? Que aunque no tenga clicada la búsqueda, porque cuando clicamos la búsqueda evidentemente el teclado se dedica a poner los caracteres de la búsqueda, pero si no tenemos clicada la búsqueda y le damos a alguna letra que está asignada, por ejemplo, al botón de pausa, se nos va a parar la música, aunque estemos utilizando una controladora. Entonces yo, para evitar esto, lo que hago es elimino directamente esta opción de manejar el software desde el teclado. Y ya para acabar tenemos las opciones avanzadas. Esto se utiliza menos, aunque en este caso esta opción de tag list es interesante.
El taglist, como os comentaba antes, son estas canciones que no queremos cargar ahora mismo, pero que quizás un poquito más adelante sí, entonces las dejamos como aquí como preparadas. Pues de aquí tenemos la opción de que una vez que carguemos la canción al CDJ, automáticamente se elimine de taglist. Yo no la tengo activada porque hay veces que la cargo, pero luego decido que pongo otra y si se me ha eliminado la tengo que volver a buscar, entonces para mí es más cómodo así. Y que cuando salimos de Rekordbox, cuando acabamos, digamos, la sesión, que se eliminen todas las canciones que tengamos aquí preparadas. Yo esta sí que la utilizo porque me gusta que cuando abro el software esté completamente vacía esta lista de preparación. Y bueno, espero que con esto hayáis aprendido un poquito más de cómo utilizar el software de Pioneer. La verdad es que va muy bien, yo estoy muy contento con él. Y nada, si no estás suscrito a mi canal, ya sabes, suscríbete porque iré subiendo más vídeos y además iré contestando a mis suscriptores las dudas que tengan en los comentarios. Así que si tienes cualquier duda, ya lo sabes, me escribes y lo único que te pido es que te suscribas. Venga, un abrazo a todos, soy Coloma DJ y nos vemos.